Bueno, ahora vamos a ver muy brevemente las estructuras de control que nos ofrece, de las estructuras iterativas que nos ofrece Python. La primera de ellas es el while. El while funciona pues, de la misma forma que en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, podemos iniciar a igual a 1, mientras a sea menor o igual que 10, imprima a, y a le sumamos 1. A es igual a más 1. O bien podemos colocar más igual a 1, es lo mismo. Más igual 1, que esto es análogo a tener a igual a más 1, ¿listo? Entonces, este ciclo de control repite desde y hasta que la condición deje de ser cierta. La condición de entrada tiene que ser cierta. O sea, aquí en este caso, observen, imprime los números desde el 1 hasta el 10, porque ya cuando A alcanza 11, entonces pues la condición deja de ser cierta. Entonces, en el diseño de los while, ustedes deben tener presente es que dentro del while tienen que suceder las condiciones para que pues para que se vuelva falso, ¿no? Porque pues si no se vuelve falso, cae en un ciclo infinito. Realmente del while pues no hay mucho que decir, creo que es lo único que tengo que decir. No sé si es claro para ustedes, si les surge alguna duda con respecto al while. La pregunta que me han hecho es, ¿do while existe? No, la respuesta es no. Python no lo tiene. Únicamente uno tiene que arreglárselas con el while, y si tiene alguna lógica que implique do while, pues le toca hacer como la lógica para que funcione. En ese sería el caso. Tampoco la estructura switch existe. ¿Alguna pregunta sobre este while, muchachos? ¿Alguna curiosidad? ¿O está todo bien? Envíenme una reacción, por lo menos. Creo que... alzando la mano, eso. Listo, perfecto. Entonces ahora, resulta que los fors, en este caso, esperen un momento, cierro ventanas, que esto me está haciendo como un reclamo de, de memoria. Qué raro, no debería. Esperen, yo cierro acá, cierro aquí y cierro acá. Sino que aquí había un artículo muy interesante sobre, esperen, sobre esto. Un correo que me llegó que me pareció muy interesante. Ahorita se los muestro. Entonces, bien, muchachos, entonces, bien, mientras hace, entonces ahora, antes de explicar el while, debo explicarle las colecciones. Las colecciones en Python son agrupación de elementos, ¿sí? Tenemos los diccionarios, tenemos las listas, tenemos las tuplas y tenemos los conjuntos. Ya que pues ustedes ya han visto el curso de IPO en su mayoría, o bueno, pienso que la mayoría ya ha visto IPO, entonces pues ya puedo explicarles todas las colecciones sin ningún problema. La colección más general son los diccionarios. Un diccionario siempre se va a iniciar con llaves y vamos a tener dos cosas. Cada elemento está compuesto por un par que se llama clave y valor. La clave debe ser única, que puede ser cualquier cosa. La clave puede ser otro diccionario, la clave puede ser... perdón, la clave no puede ser otro diccionario, la clave puede ser un número, puede ser un booleano, puede ser cualquier cosa, pero las claves deben ser únicas. Entonces, por ejemplo, true, 2 puntos, el valor 4. For, 2 puntos, 9. Si yo coloco otro true, ya miren lo que pasa. Va a funcionar, pero va a tener un problema. Para consultar los datos en un diccionario se hace igual como en los arreglos que ustedes conocen. Por ejemplo, en la posición true. Miren lo que pasa. ¿Qué sucedió ahí, muchachos? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Borró este, lo sobreescribió. No permite claves repetidas. ¿Sí? Entonces lo que hace cuando encuentra claves repetidas, toma el último valor. Entonces, bueno, yo puedo tener claves numéricas, miren, 2, 20. Puedo tener claves así, hola, nombre, por ejemplo, que tenga más sentido. Nombre, ¿verdad que eso es así? 2 puntos Carlos, y así. Entonces yo puedo tener todas las claves. Por eso es que esta es la estructura más general que hay en Python con los diccionarios. Lo vamos a utilizar sobre todo cuando veamos gramáticas, nos va a ser muy útil. El diccionario, entonces, por ejemplo, en la posición nombre, pues me va a volver Carlos, ¿sí? Ahora, si yo intento pedir una posición que no existe, por ejemplo, diccionario en la posición 0, pues, claro, en la clave 0, porque 9. Ah, ya.
Lo que pasa es que false está absorbido como 0 internamente. Bueno, esto aquí fue algo extraño, pero para mí pongamos apellido. ¿Listo? Como para molestar. Entonces, miren, ahí aparece un error. ¿Por qué no está? ¿Listo? Porque no está. Bien, muchachos. Los diccionarios, pues, tienen esta habilidad de ser muy, pues, que ustedes pueden colocar cualquier clave. Esto es muy, esto va a ser mucha utilidad cuando ustedes trabajen en desarrollo web con los famosos JSON, que sirven para, es un protocolo para transmitir información, una forma de estructurar los datos para transmitir información. Es muy parecida a los diccionarios. Entonces, cosas que uno puede hacer con los diccionarios, yo puedo obtener los valores. Diccionario.values, esto es un método. Diccionario.keys, o diccionario, pues, que me vuelve las llaves, o diccionario.items, que es la otra, que me devuelve, pues, las llaves y los valores al mismo tiempo. Miren acá, los valores, que son 9, 10, 9, 20, las llaves, que es true, false, y los ítems que me devuelven son tuples. Ahorita les explico eso. Bien, yo puedo cambiar los datos de un diccionario, por ejemplo, diccionario en la posición nombre es igual a Pedro. Imprimimos el diccionario y miren, Pedro, ahora ya no es Carlos, sino Pedro. Puedo insertar elementos también de la misma manera. Por ejemplo, apellido igual a Pérez. De esta manera puedo meter información. Es la manera más... Hay varias formas, pero esta es la manera más sencilla. Ustedes pueden insertar información así, miren. Miren, apellido Pérez. O sea, ustedes pueden insertar información sencillamente. Entonces uno suele arrancar, por ejemplo, con un diccionario vacío, que es llave que abre, llave que cierra, o también dict. También pueden manejar así. Y uno empieza, diccionario, nombre, María. Diccionario, apellido, Pérez. Diccionario, edad, la edad es 19. Diccionario, correo, maria@gmail.com. Y miren, print diccionario. Empezamos con diccionario vacío y le vamos sacando cosas así. Es una de las cosas más útiles que tiene esto. Es bastante, pues, digamos, intuitivo en ese sentido. Y las estructuras de datos en general, perdón, las colecciones que llaman Python, en general, salen desde los diccionarios. Vamos con la segunda colección, muchachos, que son las listas. Las listas es como tener un diccionario, pero con las llaves numéricas desde 0 en adelante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lista A, 1, 2, 3, 4, 5, lista B, Pedro, María, Juan, esta es una lista. También podemos tener que las listas tengan combinaciones de cosas. O sea, las listas son muy generales, esto no son arreglos, arreglos es muy diferente. Estos son colecciones de elementos que ustedes pueden tomar de diferentes maneras. Entonces tenemos, por ejemplo, Pedro, 10, true, por acá hola, por acá 12.5, o sea, pueden ser de diferentes elementos. Las listas también pueden tener otras listas por dentro, por ejemplo, 1, 2, 3, por ejemplo, 2, 3, 4, coma, hola, también puedo tener diccionarios adentro, por ejemplo, nombre, 2 puntos, Juan, coma, apellido. Ustedes pueden tener lo que quieran adentro. Apellido, 2 puntos, Pérez. Entonces, observen. Ustedes pueden tener, estos son listas dentro de listas. No son matrices para nada. Las matrices eso las veremos con NumPy. Miren. Y miren acá, yo puedo imprimirlas. Lista A, lista B, lista C, lista D, lista E, lista D. Y miren, aquí me las imprime, miren. Y yo cómo accedo a las listas, de la misma manera que ustedes lo hacen con los arreglos. Print, lista A en la posición 0, miren, me devuelve el 1. Print, lista B en la posición 2, debería devolverme true. Ah, no, Juan. Ah, perdón, estoy en la lista B. Juan. O también puedo acceder, miren, de esta manera
lista D, por ejemplo, en la posición 3. Miren lo que me devuelve. Me devuelve 2, 3, 4. Como esto es otra lista, yo puedo utilizar un segundo. Esto en sí me devuelve la lista. Profe, ¿Sí? si es la lista B y es el 2, ¿por qué no sale María? Porque están indexadas desde 0. Y el primero porque salió 1. Ah, porque puso 0. Ah, sí. Sí. Acá 1, mira. Sí, están indexadas desde 0. Igual que lo que ustedes vieron en IPO, es exactamente igual en ese sentido. Y pues, por ejemplo, muchachos, pues de lista de entre, yo sé que es un arreglo, de este arreglo, perdón, yo sé que es otra lista, pues puedo acceder a la segunda posición. Aquí quiere volver un 3, mira, aquí volver 3. Y yo de esa manera podría hacerlo. También podría acceder al diccionario interno, que el diccionario interno está en la posición 4. Entonces, la posición 4. Miren, me vuelve el diccionario interno. La posición 5, entonces. Entonces, me vuelve el diccionario y este diccionario quiero el apellido. Que observen, me vuelve Pérez. ¿Okay? O sea, eso no los indexa de esa manera. Realmente, esto no son matrices, eso es muy diferente. Eso es muy, muy diferente. Y las listas, pues, tienen la característica que, por ejemplo, de la lista A, vamos a utilizar una lista sencilla. Yo puedo cambiar los elementos igual que en los arreglos, normal. En la posición 0 igual a 100. Print, lista A. Miren, puedo cambiarlos. Ahora el 100. También existe un comando que se llama append para agregar elementos. Usted puede agregar, por ejemplo, un 1. Miren, no devuelve nada en sí. Y cuando imprimimos la lista A, ya tiene ahora al final el 1. ¿Sí? De esa manera podemos insertar elementos. Sin ningún problema. También podemos... Hay varias cosas que uno puede hacer. Realmente, pues, hay muchas cosas que pueden hacer. Ustedes la pueden ordenar, pueden pedirla en reversa, pop elimina el primer elemento, con cuenta las ocurrencias de un elemento. Bueno, hay mucha cosa. Ustedes la pueden consultar acá en la documentación de Python perfectamente. Aquí en W3C School, bastante completa. Dime, ¿alguien levantó la mano? Sí, profe, una pregunta. ¿Pop no devuelve el último número que eliminó? ¿Puedo eliminar el primero? A ver, ¿qué hace esto? Le digo. Sí, elimina y retorna el elemento de un índice. Sí, de un índice. Por defecto el último, sí, por defecto es el último. Pero usted le puede colocar aquí el índice, el que usted quiere eliminar, por defecto es el índice. Y aquí está en la ayuda. Bueno, seguimos por acá. Bueno, las listas en ese sentido se dejan modificar, los diccionarios se dejan modificar también. Por lo tanto, son estructuras mutables. ¿Qué quiere decir? Son estructuras que se dejan cambiar. Hay otras estructuras que no se dejan cambiar. Por ejemplo, los conjuntos. Entonces, ¿cómo son los conjuntos? Los conjuntos se declaran entre llaves, al igual que los diccionarios, pero no tienen llaves los elementos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Miren. Un conjunto A. Miren, conjunto A. 1, 2, 3, 4. Miren. Y los conjuntos no permiten elementos repetidos. Eso es la abstracción de las llaves, realmente la abstracción de las llaves en los diccionarios. Conjunto B. Miren. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Entonces acá, print conjunto B. Entonces, miren, no permite elementos repetidos. Este es muy útil para los problemas de matemáticas discretas 1. ¿Sí? Ese es el que voy a usar este semestre con ellos, con los de discretas 1. Entonces, eso. Dime, Juan Felipe. Profe, utiliza la lógica de que en conjuntos no hay elementos repetidos, ¿no? Como hacíamos en el semestre pasado. Ajá, sí, los conjuntos no permiten elementos repetidos. O sea, usted puede tener todos los elementos repetidos que usted quiera, pero el conjunto siempre va a tomar uno solo. Porque pues, el conjunto, por definición, no permite el elemento repetido. Entonces, esa es la implementación. Y los conjuntos, pues, nos ofrecen diferentes operaciones. Eso tiene la curiosidad de que es una estructura no mutable. Realmente uno no tiene forma de acceder al índice, eso no tiene índice. O sea, que exista la posición 0, miren, eso no existe. Porque pues un conjunto es una serie desordenada de elementos. Ahora, ¿qué operaciones yo puedo hacer? Ya les muestro ahora cómo se accede. Yo puedo hacer la intersección entre dos conjuntos,
puedo hacer la diferencia y hay dos formas de hacerlo. Hay una que permite la modificación del mismo conjunto y hay otra que retorna un conjunto nuevo. Les vamos a mostrar ambos ejemplos. Conjunto A igual a 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B es igual a 2, 4, 6. Entonces, vamos a ver las operaciones que no modifican. Conjunto A, punto, union, con conjunto B. Esa es la primera. Nos hace la unión. En conjunto B, punto, intersección, con conjunto B, bueno, lo mismo, da lo mismo, porque pues esas son operaciones conmutativas. Esta sí no, la que voy a mostrar, punto difference, con conjunto A, B. ¿Listo? Esas es las operaciones básicas. Estas no actualizan el elemento, es decir, no son operaciones in place. Una operación in place es aquella que modifica la estructura de datos cuando usted la aplica. Y aquí vienen operaciones de ese estilo. Por ejemplo, la unión que actualiza, pues sería, por ejemplo, conjunto A, punto, update, es el unión con conjunto B. Entonces, miren, print conjunto A. Aquí modifica. Esto no devuelve nada en sí mismo, eso no devuelve nada, sino que modifica, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la unión. Luego acá tenemos la intersección. Todo lo que diga por detrás, intersección update, es una curiosidad de esto, punto intersección update, con conjunto A. Esa es la intersección. Y bueno, print conjunto A. Entonces, está muy bueno para resolver problemas de conjuntos. Eso, este semestre lo aplicaré con los chicos de esta la intersección. 1, 2, 3, 4, perdón, conjunto A con conjunto A, pues obvio, pues va a dar lo mismo. El tercer conjunto consigo mismo la misma, los 4, que es lo que tienen en común. Entonces, en este punto vamos con este de acá, 2, 4. Entonces, bien, eso es con el tema de los conjuntos. Bien, he sido pues muy general, pues ya obviamente pues ustedes con la práctica la entenderán mucho mejor. Lo único que hay que entender aquí, muchachos, es que estos no son arreglos. Los arreglos aquí directamente en Python toca manejarlos por librería, porque no en el lenguaje nativo no están implementados. Estos son listas y las listas pueden contener dentro de sí cualquier cosa. ¿Listo? Esto no es lo mismo que ustedes vieron de pronto en INIPO cuando vieron matrices, no es lo mismo. Bueno, muchachos, entonces, conjunto A, conjunto B. Y finalmente, me toca explicarles, antes de seguir, alguna pregunta sobre estos tres que hemos visto. Sobre estos tres. Recuerden que esto es como un tutorial rápido, ¿no? Recuerden que esto es un tutorial, pues, rápido. ¿Alguna pregunta? Manito arriba si puedo seguir. Listo, como les digo, esto es muy rápido, esto es bastante rápido. Igual, pues, ustedes con la práctica ya lo irán entendiendo, poco a poco. Igual ustedes ya son de tercer semestre, entonces, pues, puedo tener un poquitico más de expectativas con respecto al manejo de un lenguaje, por lo que ustedes ya han visto. Es análogo a Java en muchas cosas, a Java en muchas cosas. Entonces, bueno, seguimos ahora con las tuplas. Las tuplas son bastante interesantes y les vamos a ver la utilidad de ellas. Una tupla es una colección de elementos que no es mutable, es como una lista, pero tiene unas diferencias. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Se escribe con paréntesis, aunque los paréntesis no son necesarios. Tupla B, y esto nos ofrece grandes ventajas. Esto también lo podemos escribir, así que realmente no son necesarios. Entonces, print tupla A y print tupla B. Entonces, esto, miren, es lo mismo, ¿sí? La tupla puede escribirse así o puede escribirse así, ¿listo? Entonces, las tuplas, a diferencia de las listas, no se pueden modificar. Sí están indexadas desde cero, pero, miren, no se pueden tocar. Entonces, por ejemplo, las tuplas son muy utilizadas para almacenar información como credenciales a bases de datos, por ejemplo. Eso, pues, no modifican a lo largo de un programa. Entonces, pues, usualmente uno haría solo una tupla para almacenar las credenciales. Las tuplas también, muchachos, pues pueden tener internamente cosas. Por ejemplo, puede tener listas. Por ejemplo, puede tener otras tuplas. Igual que las listas también. En ese sentido son flexibles
puedo tener conjuntos, puedo tener diccionarios. Puedo tener también esto. Puedo tener estas cosas. Miren. Pues 2 puntos. No me equivoco. Entonces, puedo tener esto, miren. Y pues puedo hacerlo de la misma manera. Miren, tupla C, por ejemplo, en la posición 1 me va a volver la lista. Ahora, ¿cómo accedo a los elementos? Pues tupla C. En la posición 1 quiero el elemento 1. Me va a volver 2. Entonces este de aquí, miren. Ahora, miren lo que voy a hacer. Y ustedes me van a explicar por qué no da error. De acuerdo a lo que he explicado. Resulta que yo puedo hacer esto. ¿Por qué puedo hacer eso si les he dicho que las tuplas no pueden cambiar? ¿Por qué puedo hacer eso? Miren que cambió. Pero ¿por qué puedo hacer eso? ¿Por qué eso no Porque funciona? cambió la lista interna. Ajá, la lista interna sí se deja modificar. Eso es como la independencia de cosas. O sea, los elementos a nivel de tupla no los puedo modificar, pero si los elementos internos a nivel de tupla son mutables, sí puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, es eso, ¿listo? Ahora bien, les voy a explicar cómo se utilizan modos de direccionamiento avanzados, en listas y en tuplas. Y esto funcionan igual, por eso es que quería llegar en este punto acá. Tengo una lista, que son números 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, y una tupla que sea 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, antes de entrar a los modos de direccionamiento, voy a explicar unas ventajas de las tuplas. A veces uno necesita retornar varios valores en eso. Entonces las tuplas tienen una característica. Miren, yo puedo decir que A es una tupla 1, 2, 3, 4, 5, o también esto permite hacerlo de esta manera. A, B, C, D, E igual a 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que los paréntesis realmente no son necesarios. Los paréntesis no son necesarios. Uno los coloca, pero realmente no es mandatorio. Y miren, voy a imprimir, y miren, primero imprimo A, y luego imprimo toda esa cosa. Y miren lo que sucede. ¿Qué sucedió en el primer caso y qué sucedió en el segundo caso? ¿Qué sucedió en el primer caso y qué sucedió en el segundo caso? Creo que en el primer caso se imprimió una tupla y en el segundo fue una asignación de valor común y corriente. Sí, uno puede utilizar tupla aquí y tupla acá para hacer asignación de valores. Esa es una de las, por eso que las estoy explicando, porque yo voy a usar mucho eso, para evitar, eso es una de las características de Python, eso no lo pueden hacer en Java, por ejemplo, ¿sí? Y entonces yo puedo tener la siguiente cosa, una función, pongámosle función z, me recibe ABC, por acá calculo un x igual a A más B, un y igual a A menos C, y un z igual a C menos A, por ejemplo. A, B, retorn, A, B, C. ¿Qué estoy retornando aquí realmente? Yo no estoy retornando 3 variables. El retorno sigue siendo 1, pero ¿qué estoy retornando realmente? ¿Qué estoy retornando allí, muchachos? O sea, ¿qué tipo de elemento estoy retornando realmente? El retorno sigue siendo 1, pero ¿qué estoy retornando? Una tupla. Una tupla. Efectivamente estoy retornando una tupla. Por eso es cuando usted le da un retorno así, no se está retornando, es una... Esto está retornando dos puntos. Esto realmente está retornando es una tupla, ¿no? Esto realmente está retornando es una tupla. Entonces, cuando invoco función z, la puedo invocar así. Salida igual a función z de unos 3, print salida, y miren. Va a imprimir la tupla. O también puedo hacerlo así. ABC es igual a función de 1, 2, 3. Print A, voy a poner las diferentes, print B, print C. Y miren. Función Z. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, muchachos? Aquí es análogo esto, ¿dónde yo mostré esto? Pero pues ya ahora con una función. ¿Dónde yo mostré eso ahora, muchachos?
¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué A vale 1, B vale 2? B, coincidieron. Más voy a colocar aquí 4, 5, 6 porque el ejemplo puede ser confuso, solo tiene que quedar diferente. Esto está en una operación. Yo tan bobito, ¿no? X, Y, Z. Ahora sí funciona. Listo. Miren, ahora sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Acá esto es una tupla, salía es una tupla, pero ¿qué pasó con A, B y C? ¿Por qué son números? ¿Por qué son números en ese caso? Porque la función retorna 3 números. La función retorna una tupla con 3 elementos, ¿no? Y la tupla la puedes asignar a 3 variables. Esa es una de las ventajas de las tuplas. Por lo tanto, muchachos, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué pasa si yo quiero intercambiar estos dos elementos? ¿Qué tengo que hacer si quisiera intercambiarlos? ¿Qué necesito? Una variable auxiliar. Una variable auxiliar, ¿no? O sea, yo esta vuelta la hago así. Auxiliar es igual a lista F en la posición 0. Lista F en la posición 0 es igual a lista F en la posición 1. ¿Sí o no? Y lista F en la posición 1 es igual al auxiliar. Print lista F. Y así va a salir miren. Están intercambiados. Pero, gracias a las tuplas, puedo hacer el siguiente negocio. Observen. Es una de las cosas que me gustan más de Python. Lista F, posición 0, lista F en la posición 1 es igual lista F, posición 1, lista F, posición 0. Esto solo lo puedo hacer aquí. Miren. ¿Qué gané ahí? Profe, yo no estoy entendiendo muy bien eso de las tuplas. ¿Cuál es la pregunta? Pues, o sea, lo único que yo entiendo es que las tuplas no se pueden cambiar, pero en sí no entiendo qué son, o sea, no Son cómo como funciona. listas, son listas, pero no las puedes alterar, eso es. Pero nos ofrece estas posibilidades, nos ofrecen estas posibilidades de poder hacer esta asignación. Esto es lo más poderoso de las tuplas. Las tuplas son elementos que no permiten que cambie su valor interno, eso es todo. Son como listas, es lo mismo que listas, pero no permiten que cambie los valores. No sé si Entonces, así... por lo menos aquí donde dice A, B, C, D, E, entonces A es igual a 1, B es igual a 2. Sí. Listo. Sí, correcto, exactamente. Y esto es una tupla, esto realmente es una tupla. La tupla permite hacer esta asignación así. Es una de las ventajas que nos ofrece la tupla y por eso las funciones, usted me dice, profe, la función está retornando 3 variables. No, realmente no está retornando 3 variables, está retornando es una tupla. De hecho, da lo mismo si yo le coloco los paréntesis. Nada más que Python no los exige. Miren, y queda lo mismo. Miren y miren. Exactamente lo mismo. Y aquí pasa que uno puede utilizar tuplas también para hacer intercambios. Lista F en posición 0 es igual a lista F en posición 1. Y lista F en posición 1 es igual a lista F en posición 0. Esto primero se resuelve. Esto nos devuelve la tupla 1,2 y pues ya aquí hace la asignación. Entonces, por eso es que puedo hacerlo así. Dime. Y si en la parte de arriba donde hicimos la función Z, A, B, C y D, A, B y C valen lo mismo, la función Z. Entonces, ¿por qué da valores diferentes? Porque es que retorna X, Y, Z, que es el resultado de estas operaciones. X, Y, Z, mira. Por eso es que X va a valer 3, Y va a valer menos 2 y Z va a valer 2. Por esa razón. Ya. Gracias. Sí. Y hay veces, recuerden que esto es independiente, ¿no? Estas son las variables internas. Recuerden que eso es por alcance. Las variables que estén dentro de la función no existen en otra parte. Este A y B y C son independientes de cualquier A y B y C que esté por fuera. Por eso es que el ejemplo es bueno. Este B y C no tienen nada que ver, ¿sí? Son variables arbitrarias. Yo le he puesto Profe, N, N y F, por ejemplo. y si en el caso de la salida de la función Z hubiera nada más que retorne X y Y, ¿habría un error ahí? Sí, habría un error. Sí, correcto. Ya. Sí. Es 1 o igual al número de elementos. Mira, aquí hay un error. Aquí no pasa nada, no hay ningún problema, pero aquí sí hay un error. Mira. Él espera 3, pero mandaste. Aquí dice enviados 3, pero yo tengo 2. O sea, yo esperaría 3, pero tú me mandas 2. O sea, realmente esto devuelve 2 y él está esperando 3 acá. Ese es el error que le está cambiando ahí. Entonces, sí, claro, tiene que ser exactamente el mismo número. Si no, no funciona. Da un error. Deja acá pues está eso. Entonces, 9 menos 2, 2 y listo. Entonces, eso sirve para intercambiar, sino más que todo para agrupar datos.
¿Listo? No sé si tengan alguna duda sobre las tuplas, muchachos. Profe, pues Marcel. yo la verdad me enredé un poquito, pero creo que lo que entiendo es que igualmente todos son valores por aparte, pero entonces como para manejarlos en uno solo los agrupa y los maneja como uno, pero pudiendo ingresar a cada uno. Sí, usted los puede unir y separar, básicamente sí. Las tuplas son agrupaciones de valores, si lo quiere ver así. Realmente sí, son agrupaciones Entonces, de por valores. ejemplo, función Z maneja una tupla de tres, entonces usted le manda tres valores, pues que eran separados, pero entonces usted los agrupó y le manda un grupo. Sí, o sea, aquí los recibo como grupo, mira. Y acá los recibo independiente. Porque le dije que los separara en tres. O sea, tiene esa posibilidad de agrupar o desagrupar de esta manera. Como aquí, como es este caso. De hecho, yo podría, mira, yo por ejemplo podría hacer esto. ¿Qué creen que va a pasar? Lista F en 0 igual a lista F en 1, lista F en 0. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué creen que pasa? Van a haber dos valores iguales. Vamos a ver. No, este valor Profe, es el que está cambiando. le pone una tupla de 1 y 0 en la posición 0. Sí, queda 2,1, correcto. Sí, esto es una tupla a la larga. Esto es una tupla. Entonces, usted la pueden empaquetar o desempaquetar. Aquí está empaquetada. Y yo lo que hago acá es desempaquetar. Eso es muy útil, sobre todo para escribir código más corto. Esto es más que todo para escribir código más corto, porque es que esto aquí hace lo mismo, ¿no? Aquí hace lo mismo intercambiarlo. No hay ningún problema. Sino pues que yo la voy a usar mucho para evitar escribir muchas cosas. Entonces yo voy a utilizar mucho como esa expresividad que me da el lenguaje, ¿sí? En ese sentido. Igual, pues no se preocupen, eso lo van adquiriendo pues, a medida que pasa la práctica. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿y cómo esto sabe que es una tupla, es un conjunto, es una lista? ¿Por los corchetes? Y las... Sí. Sí, de todos modos tú puedes preguntar con el comando type. Sí, usted sabe que cuando están con estos cuadrados, creo que no son llaves, corchetes, creo que son corchetes, son listas. Si están con paréntesis o sin nada, así por ejemplo, estos son tuplas. Realmente no los necesitan los paréntesis. Si están con corchetes y tienen llave como valor, por ejemplo 1,1, 2,3, hola, mensaje hola, y así, esto es un diccionario. Y si están con corchetes también, pero, con llaves, pero sin llave, par, valor, llave, estos son conjuntos, miren. Aquí me dice, no, sí necesito especificar la tupla porque si no me la toma como multivariable. Listo, ahora sí. Miren, lista, tupla, diccionario y conjunto. O sea, eso es lo que manejan colecciones Python. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, muchachos. Profe, ¿puede subir un momentico? Es que yo tenía una duda con un ejemplo que había hecho, pero ya no lo veo, lo borró. ¿Cuál? En el que estaba A, B, C igual a función Z y luego lo imprimía A, B y C. Sí. A, S. ¿Ahí qué hace? No estoy seguro de cómo maneja la tupla ahí. Es que esto que retorna aquí es una tupla. X, Y, Z. ¿Estamos hasta allí? Ah, ok, entonces función Z ahí no lo tomo como función Z, sino como la tupla XYZ. Ajá. Sí, El resultado efectivamente, directamente. el resultado directamente. Sí, esto retorna una tupla de 3. Pues el primer valor va a ser X, el segundo valor va a ser Y y va a ser Z, de acuerdo a lo que calculó ahí. Y efectivamente sí, porque miren, si yo imprimo esto solo, miren lo que me va a devolver. Si yo imprimo función Z, miren lo que pasa si yo imprimo función Z. Directamente me va a volver una tupla. Miren. ¿Lo ven allí? Es una tupla, 9, menos 2,2. Que el primero lo asigna A, el segundo lo asigna B y el tercero lo asigna C. Esa asignación es bastante útil porque permite comprimir muchísimo. Permite comprimir muchísimo. Porque, Profe, ¿dime? sino que no había entendido, porque es que así se ahorra como muchos pasos, porque el resultado de lo que dé en X lo pasa directamente, yo no había entendido eso.
Ah, ya, sí, el resultado, sí, la primera de aquí que es X lo asigna a, el segundo que es Y lo asigna a esta B, y este Z lo asigna a C directamente, sin necesidad de poner, Entonces, digamos. si por ejemplo no tuviera C, daría un error, porque estaría asignando una tupla de 3 a una de 2. Ah, sí, Oh, exactamente. Y tiene que ser de igual, uno o el número de elementos. Porque si es uno, le asigna la tupla directamente. Y si es del número de elementos, o sea que en este caso son 3, pues le asigna a cada uno el valor correspondiente. No sé si así queda un poco más claro. Esto, gracias, pues, profe. esto yo lo voy a utilizar muchísimo, más que todo para evitarme, por ejemplo, una cosa, que esto calcule un array, por ejemplo, ¿sí? Y tenga un array de 10 elementos. ¿Qué le toca hacer a uno en un lenguaje natural, normal? Cuando devuelve el arreglo, entonces toca la posición 1, asígnalo a, la posición 2, asígnalo a B, la posición 3, asígnalo a C, y así, ta. Con esto uno lo hace en una sola línea. Eso es lo que uno gana. O sea, uno gana como un poder como comprimido. ¿Sí? Esto es, les muestro eso como para que ustedes sepan que se maneja en diferentes lenguajes. Uno no tiene que estar tan restringido a como le impone Java, porque Java te restringe mucho, o me equivoco, en ese sentido, en la forma como de manejar estas cosas. Yo me siento restringido en Java, no sé ustedes. Ustedes no, que es muy estricta las reglas. No sé si están de acuerdo con eso o no. Sí, profe, la verdad, si uno no cumple la sintaxis como lo pide bien, como lo pide Java, entonces de una vez, pues, o sea, no la sintaxis, simplemente, sí, es muy restringido para poder uno escribir algo. Sí, por eso es que me gusta que aprendan un poquitico de Python porque eso le abre la mente con respecto a cosas que se pueden hacer en otros lenguajes. Por ejemplo, yo retornar esto en Java, pues tendría que ser obligatoriamente tengo que obligatoriamente hacer un arreglo y ese arreglo tengo que asignarlo posición por posición si quiero hacer de pronto que la primera posición signifique algo, la segunda, la tercera y así la enésima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Entonces, ¿qué sucede allí? Pues que tiene este poder de expresividad, tiene este poder de expresividad en ese sentido, o sea, mucho más sencillo de manejar, muy bastante sencillo, y una vez que uno lo entiende, ¿no? Obviamente. No espero que lo entiendan en una clase de 2 horas, obviamente, esto es simplemente un contexto que quiero darles. ¿Listo? Eso igual, yo cuando lo haga vuelvo a explicarles, no, lo que pasa es esto y esto, ¿listo? O sea, también suave con ustedes porque están en tercer semestre. A los que están en redes neuronales sí me obvio muchas cosas porque ya son más viejitos. Dígame, Dayan. Profe, ¿hay algún texto guía donde podamos consultar estas cosas que Sí, usted nos recomiende? sí, en este texto guía, pues en sí, libros de Python, no cualquiera es bueno. Realmente hay uno que dice programación para dummies que trabaja en Python. Es bastante bueno. Lo he revisado, es bastante bueno. Ah, sí, ahí está el Michi molestando, pidiendo atención porque comida tiene. Pueden hacer este tutorial de Python del W3C, también ellos tienen HTML, JavaScript, SQL, C++, C Sharp, R, React y Kotlin. Tienen bastante, son cursos gratuitos. Y son en inglés, Entonces, pues ahí tienen, como para explorar. Es bastante que ver. Bueno, muchachos, finalmente, antes de entrar al siguiente descanso, quiero explicarles la indexación avanzada, porque ya en el último semestre de clase les explicaré NumPy, que es la librería matemática que vamos a usar para este tipo vamos a utilizar sobre todo en el tema de grafos y en el tema de conteo. Entonces, muchachos, vamos a tener el conteo avanzado. Observen, voy a crear una lista que va a ser los números del 1 hasta cierto número y una tupla que funcionan igual. 2, 4, 6, 8. Este tipo de direccionamiento no podemos manejarlo con nosotros, porque pues, realmente la indexación no es numérica. Voy a crear esto y miren. Voy a hacer algo impensable en Java. ¿Qué creen que pasa ahí? Lista menos 1. ¿Qué creen que pasa ahí? Eso devuelve la última posición, creo. Sí, exactamente, la última posición, la 6. También funciona con las tuplas se indexan de igual manera. ¿Y qué pasa? Resulta que en Python los índices positivos... yo tan bobito es con... Entonces, ¿qué pasa con eso?
resulta que si usted quiere indexar de forma positiva, lo hace de izquierda a derecha. Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2 y así, e indexa desde 0. Pero si usted quiere indexar de derecha a izquierda, o sea, al revés, sería -1, -2, -3. Eso no lo pueden hacer en Java ni en Brom, ¿sí? Ni en C++, porque eso tiene un sentido de dirección de memoria. Pero aquí es un sentido más lógico. Es como tener un círculo. O sea, realmente la regla de cuenta que está pegado en un círculo, ¿sí? Entonces es eso. Ya ahorita, eso voy a los enlaces, efectivamente, Juan Felipe, voy a los enlaces y allí voy a una advertencia que hay con esto. Entonces, resulta que yo también puedo indexar varias posiciones a la vez. Observen. Print, lista, 2 puntos desde 0 hasta 2. Print, tupla, 1, 2 puntos, 3. Resulta que uno puede indexar de esta manera, que incluya cierto rango de elementos. Este va a incluir el elemento 0 y 1. No incluye el último del slice. No lo incluye. O sea, no lo va a incluir. ¿Listo? Este no lo va a incluir. Por características del lenguaje, esto no incluye el último. Entonces, va a volver el 0 y el 1. Mire. Va a volver 1 y 2. Y el otro de 1 hasta 3. Va a volver 1 y 2. Que sería 4 y 6. Este es el 1 y este es el 2. Miren, los slices. Estos slices permiten devolver como rangos de elementos. Por ejemplo, yo puedo, si yo no le especifico al final, por ejemplo, lista desde 1 en adelante, o print tupla, desde 2 en adelante, si no le especifico al final, él va a tomar hasta el último elemento. Este va desde el primer elemento, miren, 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, miren, y este va a tomar desde, este sería el tercer elemento, que sería 6, 7, 9. Él toma desde ese punto en adelante, si no le especifican el final. Análogamente, también pueden hacerlo sin especificar el principio. ¿Listo? Sin especificar el principio. Por ejemplo, hasta 3 y aquí hasta 2. Y miren lo que me va a volver. Desde el principio hasta el índice anterior a este. Recuerden que al final no se incluye. Este devuelve 0, 1 y 2. Y este devuelve 0 y 1. ¿Sí? Con respecto a las posiciones. ¿Qué tal ven estos slices y los índices negativos? Por ejemplo, si yo ¿qué pasa si yo pido lista en -2? ¿Qué me va a devolver? De acuerdo a la lógica, ¿qué me debería devolver? El antepenúltimo. El penúltimo, ¿no? El 5. 5, mira. Recuerda, es 0, 1, 2. Y aquí sería -1, -2, -3, -4, -5 y -6. Así es como funciona. Entonces, ya para terminar el tema de las listas, ahorita después del descanso iré con los fors, porque los fors no tiene sentido explicarlos sin esto. Entonces, los for aquí no son como los de Java, son totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, básicamente uno siempre itera sobre una lista. Y el range es lo mismo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Cuando ustedes quieren, por ejemplo, lista A, ustedes dicen, bueno, yo tengo esta lista de números y tengo una lista B igual a lista A, opción. Y resulta que a la lista B yo le modifiqué la posición 0 y le puse 200. ¿Qué haría imprimirme, de acuerdo a la lógica que ustedes conocen, qué haría imprimirme lista A y qué haría imprimirme lista B? ¿Qué diría? Quería imprimirme lista A y quería imprimirme lista B. Lo mismo, profe. Debería imprimir lo mismo porque están en la misma dirección de memoria. Exacto. Sí, sí, es correcto. Muchas veces uno copia listas así. También pasa en los pasos de parámetros. Uno debe tener mucho, mucho cuidado. ¿Cómo se maneja eso? Hay dos formas. La primera es utilizando punto copy. Con punto copy, miren, ahora la lista A quedó igual y la lista B son separadas, son independientes. Esto va a suceder mucho cuando yo les esté mostrando los algoritmos sobre grafos, que a veces uno necesita modificar matrices. Entonces yo voy a utilizar mucho ese punto copy. Inclusive en un phi hay el mismo problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. La copia de arreglos, de colecciones, eso es en general. Tuplas, listas, diccionarios y conjuntos, hay que utilizar ese punto copy. También pueden utilizar un slice de esta manera. Los puntos. Inicio y fin, básicamente también lo pueden usar así. ¿Listo? Esos dos puntos indican devuélvame todo el arreglo. Miren. También funciona igual. O sea, lo pueden utilizar así o lo pueden utilizar así. Listo. Eso es una advertencia. ¿Listo? Cuando ustedes vayan a copiar arreglos, utilicen el punto copy o utilicen este slice que significa pues deme todo el arreglo. ¿Listo?
No sé si hay alguna duda sobre eso, muchachos. ¿Es claro el problema que hay? Si yo no hago eso de esa manera. Si no hago de esa manera, muchachos. Sí, sí, señor, está claro. Listo, muchachos. Entonces, vamos a tomar un descansito hasta las 11:15. Les explico el for, les explico brevemente el NumPy. Creo que estamos acabando como 11:40 realmente. Pensé que íbamos a acabar antesito, pero no, se nos fue bastante tiempo. Entonces, bueno, muchachos, descansemos hasta las 11:15, estírense y todo eso, y entonces continuamos.